Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver las diferencias que hay entre los verbos mudar y trocar y sus pronominales, es decir, mudarse, trocarse, ya que tienen diferentes significados. Cuando estás aprendiendo portugués te das cuenta de que hay algunos verbos que, aunque se parezcan, en realidad sus significados y sus usos en determinados contextos son muy distintos. Dos de estos verbos que muchas veces generan confusión en los hispanohablantes son el verbo mudar y trocar y sus formas pronominales, mudarse y trocarse. En este video vamos a ver a fondo cuáles son las diferencias, cuándo se pueden usar como sinónimos y en qué contextos estos tienen usos más específicos. El primer formato que vamos a ver es aquel en que el verbo mudar y trocar se pueden utilizar en forma indistinta, es decir, actúan como sinónimos. En algunas situaciones cotidianas pueden ser usados de forma intercambiable, ya sea mudar o trocar. Cualquiera de los dos los puedes usar como sinónimos en estos casos, ya que implican una idea de un cambio o intercambio. Sin embargo, no siempre va a ser así y entender estas diferencias te va a ayudar a comunicarte con una mayor precisión. Vamos con ejemplos en que ambos verbos pueden ser utilizados como sinónimos. Por ejemplo, vou mudar de roupa o vou trocar de roupa. El significado es el mismo. Voy a cambiar de ropa. Voy a cambiarme de ropa en español. Otro, vou mudar de estação de rádio o vou trocar de estação de rádio. Voy a cambiar la estación de radio. Vou mudar de canal de televisão ou vou trocar de canal de televisão. Voy a cambiar el canal de televisión. En estos casos, estos dos verbos funcionan de la misma manera, actúan como sinónimos. Y esto se debe a que implican una acción semejante, cambiar una cosa por otra, como en el caso de la ropa, el canal de televisión o la estación de radio. Ahora vamos a usos más específicos del verbo mudar. El verbo mudar se usa de forma específica para cambios más permanentes o significativos, como por ejemplo en los cambios en la apariencia, el aspecto, o cambios en el comportamiento, en una situación, en cambiar de lugar de residencia. Es importante entender que en estos contextos no vas a poder usar el verbo trocar. Solamente vas a poder usar el verbo mudar, ya que el verbo trocar implica un intercambio de un objeto por otro. Hay un ida y vuelta, mientras que el mudar se refiere a un cambio personal, ambiental o de situación. Vamos con estos ejemplos. Eu mudei de casa no mês passado. Me mudei de casa el mes pasado. Ele mudou de cidade. Él se mudó de ciudad. Ela mudou muito desde que se casou. Ella ha cambiado mucho desde que se casó. O clima mudou bastante hoje. El clima ha cambiado mucho hoy. Minha opinião mudou. Mi opinión cambió. O sea, en todos casos, en español va a ser o cambiar o mudar. Mudar es cuando es cambio de casa, digamos, ¿no? O de lugar, de donde está viviendo. Como en el caso de se mudó de ciudad, me mudé de Buenos Aires a Río de Janeiro o me mudé de casa el mes pasado, por ejemplo. Como en los primeros ejemplos. Pero después lo que se aplica en castellano es el verbo cambiar siempre. Ten en cuenta que el verbo mudar es muy usado para hablar de cambios personales, cambios de dirección o de residencia y también para referirse a cambios en el clima o en la temperatura. Cuando hablas sobre cambios en la personalidad o el comportamiento de alguien, mudar es la elección correcta, es el verbo correcto que tenés que emplear. Nunca vas a poder usar trocar. Por ejemplo, al decir ele mudou muito desde a última vez que o vi, o da última vez que o vi. Ele mudou muito, cambió mucho. Él cambió mucho desde la última vez que lo vi. Ahí estás expresando que la persona sufrió un cambio en su apariencia, carácter o actitud. Ahora vamos para el verbo trocar.
Trocar se refiere siempre a un intercambio de objetos, servicios, ideas. Me refiero a que una cosa es reemplazada por otra de manera directa. Si querés hablar de cambiar la ropa, dinero o cualquier tipo de objeto material, entonces el verbo correcto a utilizar es el verbo trocar. Acá no vas a hablar de mudar, porque hay un sentido de intercambio. Vamos con estos ejemplos del verbo trocar. Vou trocar essa camisa por outra. Voy a cambiar esta camisa por outra. Eu troquei reais por dólares antes da viagem. Cambié reales por dólares antes del viaje. Precisamos trocar as lâmpadas da sala. Necesitamos cambiar las lamparitas de la sala. Vou trocar meu celular por mais novo. Voy a cambiar mi celular por uno más nuevo. Fíjate que acá nunca vas a poder usar el verbo mudar. Siempre va a ser el verbo trocar. Y fíjate que en varios de estos casos ya te lo indica el hecho de que tenga ese por, que yo te lo marqué acá en negrita para que lo tengas en cuenta. Otro contexto común en el que se utiliza el verbo trocar es cuando hablamos de experiencias, donde se refiere al acto de compartir o intercambiar conocimientos o información con otras personas. Por ejemplo, gosto de trocar experiências com meus colegas de trabalho. Me gusta intercambiar experiencias con mis compañeros de trabajo. O sea, siempre es el hecho de intercambiar algo que va, algo que viene. Este verbo también se utiliza en situaciones como cambiar de asiento, cambiar objetos defectuosos por otros nuevos, intercambiar información. La clave es que siempre está implicado un intercambio directo de un objeto por otro. Ahora sí vamos al uso de las formas pronominales, mudarsi y trocarsi. Estas formas pronominales le van a dar un matiz distinto a estos verbos. No va a tener exactamente el mismo significado, ya que estas se refieren a cambios o intercambios que involucran a la propia persona, al propio sujeto. Empezamos con el verbo mudarsi, el pronominal mudarsi. Acá lo que hay es una acción de cambio que afecta a la propia persona, al sujeto que habla, ¿sí? Por lo general está relacionada con un cambio de lugar o residencia. Eu me mudei es que te fuiste a vivir a otro lugar, ya sea físicamente, digamos, a un departamento, a otra casa, o a otro país, a otra ciudad, a otro lugar. Ejemplos. Ela se mudou para São Paulo. Ella se mudó a São Paulo. Eles se mudaram de apartamento no ano passado. Ellos se mudaron de departamento el año pasado. Nós vamos nos mudar para o interior en breve. Nosotros nos mudaremos al interior prontito. Entonces, mudarse lo vamos a usar exclusivamente cuando hablamos de cambios de lugar o residencia. Es decir, cuando el sujeto de la oración es quien realiza el cambio para sí mismo. No se usa para referirse a cambios de objetos o intercambios materiales. En cambio, ahora que vamos a ver el verbo trocarsi, el pronominal trocarsi, va a estar referido a cambiarse, pero cambiarse no de lugar, mudarse como el mudarse, ¿no? Sino cambiarse de ropa. A diferencia de trocar, que implica un intercambio externo, como cambiar dinero o un objeto, trocarsi se usa para cuando una persona se cambia de ropa. Por ejemplo, vou me trocar antes de sair. Voy a cambiarme antes de salir. Ela se trocou rapidamente para a festa. Ella se cambió rápidamente para la fiesta. Eles se trocaram depois de nadar na piscina. Ellos se cambiaron después de nadar en la piscina. Acá muchas veces los hispanohablantes no comprenden cuando les habla un brasileño al no conocer cómo se utiliza el verbo trocarse. Vou me trocar. Vou me trocar no se parece en nada al español cuando uno tiene que decir me voy a cambiar. Pero es vou me trocar, me voy a cambiar. Entonces, reafirmando, trocarse lo vas a utilizar únicamente para referirte al cambio de ropa, a cambiarte de ropa. No lo vas a usar en contextos de intercambio de objetos o de dinero, como en los ejemplos anteriores que di con el verbo trocar no pronominal.
Entonces vamos acá con un resumen de los cuatro. La principal diferencia entre mudar y trocar, así como sus formas pronominales mudarsi y trocarsi, radica en el tipo de cambio que representa cada una. ¿Cuándo vamos a usar mudar? Para cambios en la apariencia, el comportamiento o la personalidad, para cambios de lugar o residencia, para cambios en el clima o la temperatura, para cambios de opiniones o ideas. ¿Cuándo usamos mudarsi? Solamente, exclusivamente para cambios de lugar o residencia del propio sujeto. Nós nos mudamos para a casa nova. Nosotros nos mudamos a la casa nueva. ¿Cuándo usamos trocar? Para intercambiar objetos físicos o dinero, para compartir experiencias o conocimientos, para referirse a reemplazos de cosas materiales, ropa, dispositivos, etcétera, en fin. ¿Cuándo usar trocar? Sí, exclusivamente para cambios de vestimenta del propio sujeto. Preciso me trocar antes de ir al restaurante. Tengo que cambiarme antes de ir al restaurante. No te olvides que aprender las diferencias entre mudar y trocar y sus formas pronominales te va a ayudar a expresarte mejor y a tener una comprensión más profunda del portugués brasileño. Y ahora es tu turno. ¿Qué otros temas te gustaría que trate en los próximos videos? Compartí tus sugerencias o preguntas en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal.